sea, en este mundo nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios nuestro Padre. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay acá? O sea que tú puedes reinar en vida, pero tú también puedes ministrar en vida. Que tú puedes usar los dos oficios, hacer las dos cosas al tiempo. De hecho, es necesario hacer las dos cosas al tiempo. Y para ser buenos reyes en esta vida, o sea, gobernar, mandar en un mundo donde todo está caído, donde hay tantas maldiciones, pero florecer en medio de todo esto, hay que ser rey. Y no rey sobre personas, porque no estamos mandados a gobernar personas. Estamos mandados a servirlas, a ayudarlas, a amarlas. Es en un mundo espiritual donde la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, espíritus que gobiernan en las regiones celestes, que están en este mundo dañando, destruyendo vidas, acabando. Nosotros tenemos una batalla muy fuerte en contra del enemigo, que estamos en un lugar de honra, de victoria, que Jesús derrotó a Satanás, sí, es verdad, pero tenemos que ejercer nuestra autoridad y para ello hay que tener claro nuestro lugar de reyes en esta tierra. Lo bueno de esto es que para reinar en vida tenemos al soberano de los reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el que merece la gloria, la honra, como dice el versículo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cualquier batalla que tú ganas como rey, reinando en un mundo espiritual, siempre en cada una de ellas la gloria debe ser dada al soberano de los reyes, no a nosotros, porque nosotros no ganamos por nosotros, ganamos es por la autoridad que el Rey de Reyes, el soberano de los reyes, nos entregó. Si dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, que Él es el Rey de Reyes, quiere decir que Él es el Rey de todos nosotros que podemos reinar en vida en este mundo. Esta doctrina es un poco controversial para algunos. A algunos les cuesta entenderla. Eso de que yo soy rey acá y puedo reinar en vida por uno solo, Jesucristo, se hace un poco difícil de entender. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él te recordará las palabras de Jesús. Y Jesús dijo: he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Qué es eso? Nosotros reinar en vida. Si por ejemplo Satanás viene a atacarte o a atacar a tu familia, ¿tú qué haces? ¿Te dejas ganar? ¿Qué haces? Te paras en tu autoridad y das tu batalla en el nombre de Jesús. Y no dejas que el enemigo venga a destruir, porque él viene a dañar. Jesús dijo: el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay una historia en la Biblia que nos ejemplifica un poco más claro lo que les trato de decir. En primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 8, aunque la historia continúa, solo que por cuestión de tiempo no te la voy a leer toda, simplemente un fragmento de ella. Hay tesoros acá que podemos tomar para nuestra vida bajo la luz del nuevo pacto, entendiendo cuál es nuestra posición hoy como hijos de Dios, que somos reyes, pero a la vez somos sacerdotes de Dios. Dice la palabra así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Voy a hacer una pausa para contextualizarte un poco de lo que está pasando acá. David, quien está muy próximo a ser coronado rey de Israel, ya fue ungido por rey. Samuel derramó el aceite en su cabeza. El profeta Samuel puso el cuerno de aceite en su cabeza y lo ungió como rey, pero aún no ha sido puesto en el trono. Pero él sabe en su corazón, y toda la gente sabe, que él es el futuro rey que sucederá a Saúl, quien en ese momento sigue siendo el rey de Israel. ¿Estamos en la historia? Pero David ya tiene un séquito grande, ya tiene soldados, gente con él, y está todo preparándose porque su reino será el reino más exitoso de la historia, el reino de David. Él se está preparando para esto. Él sabe que Dios lo puso con una gran misión en esta tierra, y fue llevar el pueblo de Dios a una victoria absoluta sobre todos sus enemigos. Él es el encargado de llevar al pueblo de Dios a ser la potencia del mundo conocido, aquí en este momento de la historia donde ocurrieron estas cosas. Y David va
con sus hombres y está lejos de casa, pero cuando regresan encuentran que los de Amalec, un pueblo enemigo muy malo, habían llegado hasta su ciudad y habían destruido y quemado todo. Les habían robado sus cosas y habían llevado cautivas a sus mujeres, a sus hijos, a cada persona que era parte de la familia de estos hombres valientes. Cuando llegaron a este lugar, dice la palabra de Dios, vamos a continuar leyendo, dice la palabra de Dios así: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Vamos ahí? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira la diferencia con respecto a todos los que estaban allí llenos de angustia. ¿Qué hizo David bien? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué tienes que hacer tú cuando el enemigo ataca? Fortalecerte en Jehová tu Dios. En Él está la fuerza. Llorar es normal porque nos duelen las circunstancias adversas, pero llorar no soluciona nada. Quizá te da un desahogo por un momento, que está bien. Hay que llorar un poco, pero no tanto. Tú no puedes pasarte la vida llorando por algo malo que te ocurrió. Tú necesitas hacer algo para cambiar la situación, ¿o no? ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que se quedan llorando toda la vida por algo malo que ocurrió y no hacen nada. Y uno habla con ellos después de años y siguen lamentando el suceso aquel y siguen llorando por lo que ocurrió. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? No, yo no sé. Y ahí están sumergidos en su dolor. David también sufrió angustia. Esto tiene que ser algo muy doloroso, llegar a casa y no encontrar a su familia en casa y escuchar que fueron secuestrados. Eso tiene que ser algo muy duro, ¿o no? Fue exactamente lo que vivió David. El viernes Dios me dio la bendición de poder estar en la plazoleta del Rosal, acá en Bogotá, orando por Ángela. Y les cuento esto porque quiero hacerlos partícipes de esto. Ángela, una mujer joven que tiene una niña de 11 años y una de 7 años, hace más de un mes fue secuestrada o se desapareció. El carro en el que ella estaba lo encontraron incinerado al siguiente día, pero ella nunca apareció. No saben dónde está, no saben qué pasó con ella. Dios me dejó ser parte de un momento muy especial que hizo su familia y sus amigos, sus conocidos, y oramos juntos, y yo dirigí un tiempo de oración allí también, pidiéndole a Dios para que Ángela regrese a casa. Pero sabes que es triste ver una familia que ha perdido de pronto la esperanza, que tiene desasosiego porque no sabe qué pasó con su familiar. Ponte por un momento en el lugar de esa familia. Yo creo que es algo terrible, ¿no? Yo los vi ahí muy tristes y les prometí que como iglesia vamos a orar por ellos. ¿Y vamos a orar por ellos? Porque no es fácil vivir algo así. Y doloroso también saber que en nuestro país es el pan de todos los días. Que en muchos lugares pasan cosas como estas, donde personas que han perdido toda sensibilidad van y raptan integrantes de familias sin importarles el dolor que esto pueda causarles, la tristeza, niños ahí llorando, la ausencia de su mamá, de su familiar. Esto es doloroso, doloroso. A veces uno no entiende esto porque nunca le ha tocado. Pero al tú acercarte a alguien que está viviendo esta situación, puedes sentir el dolor de esa persona. Y puedes ver que estar en una condición así es algo que uno no le desea a nadie. Es horrible. ¿Tú te imaginas llegar a casa y no encontrar a esa persona que amas? Duro, ¿no? Y no saber qué pasó. Una niña de 7 años y de 11 lloran a su mamita todos los días, no saben qué pasó. Eso es doloroso. Bueno, David experimentó algo así. David llegó a casa y no encontró ni a sus esposas ni a sus hijos. Todos los que con él estaban les pasó exactamente lo mismo. Llegaron y no encontraron a sus seres queridos. Y lloraron, dice la Biblia, hasta que quedaron sin fuerzas.
Yo no sé si alguna vez has llorado hasta quedar sin fuerzas. Yo lo tuve que vivir y yo sé que es llorar hasta quedar sin fuerzas. Porque llorar con un dolor muy profundo, no fingido, es algo que te debilita. Y es que la Biblia lo dice, es en el gozo donde está la fuerza. Y cuando el gozo se pierde por un acontecimiento difícil que viene y ocurre de un momento a otro, que tú no esperas, fue súbito, tus fuerzas se van también con ese momento. Y qué difícil es tratar de buscar soluciones cuando no hay fuerzas. Porque cuando hay fuerzas uno hace algo o no. Uno busca una salida, uno toma una decisión, uno busca ayuda, uno trata de hacer algo. Pero cuando no hay fuerzas es como si todo se perdiera. Y llegan las malas ideas a la mente, porque lo que le llegó a estas personas fue: matemos a David, a nuestro líder, porque por él estaban lejos de casa. Y ahora que regresan no están sus familias. ¿Y qué vamos a hacer? David ahora está llevando doble presión: la ausencia de su familia y aparte de eso la ira de un pueblo que se acaba de levantar contra él. Es un conjunto de emociones y lidiar con ese tipo de momentos donde las emociones se cruzan no es fácil, donde tú tienes que mirar cómo aguantas el dolor causado, pero a la vez tienes que seguir luchando, a la vez tienes que seguir trabajando, a la vez tienes que seguir haciendo mil cosas para sacar adelante tu proyecto de vida. No es fácil. Y más cuando tienes gente en contra de ti, aún eso hace que las cosas sean más difíciles. Cuando hay alguien que habla mal de ti o alguien que se levanta y dice que tú estás haciendo las cosas mal y en vez de ayudar está echando tierra sobre la dificultad. ¿Alguna vez has vivido un momento como ese? Eso le pasó a David. Pero David hizo una cosa bien para empezar. Dice la palabra que él tomó fuerzas de Dios. Y es que la palabra lo dice, que en Dios está la fuerza y el poder. Si tú necesitas fuerzas, necesitas a Dios. Porque no vas a encontrar fuerzas en ningún otro lugar. Solo en Dios puedes encontrar la fuerza que necesitas para seguir adelante en medio del problema que estás viviendo. No hay otra manera. David dijo: ¿yo qué hago? ¿Me echo a morir acá? ¿Me quedo llorando toda la vida? ¿Salgo corriendo para que no me maten? ¿Y me olvido de esto? David era fuerte, David estaba sobre el Espíritu Santo, pero en ese momento es como si todo se hubiera acabado. Pero cuando esos momentos llegan, tenemos es que fortalecernos en Dios. Y entonces él dijo: Señor, dame fuerza, necesito tu fuerza. Quizá hoy lo único que tú necesites, quizá hoy lo único que necesitas es un poco de fuerza que Dios te dé. Porque si tú tienes la fuerza de Dios, vas a salir de la dificultad. Vas a aguantar y vas a poder tomar decisiones claras que te lleven a una solución, no de esas que solucionan solo un momento, no, esas que realmente cambian las cosas, porque Dios sí hace las cosas nuevas, porque Dios sí tiene respuestas claras para tu vida, para tu problema y tu necesidad. Y si te acercas a Dios por una necesidad, te felicito, no está mal, todos lo hicimos. Y no te juzgo por acercarte a Dios porque necesitas solucionar un problema. Yo también lo hice, porque cuando estábamos más perdidos necesitamos de Dios o no. Fue ahí donde nos dimos cuenta: yo sin Dios no puedo. Pero es que lo busco solo cuando lo necesito. No importa, ven, Dios es tan bueno que una vez más te va a ayudar y te va a sacar de esta. Y es que Dios está para eso, para ayudarte, para sacarte de ese problema. Que vamos madurando gradualmente y cada vez hacemos de nuestra vida una vida de relación, de comunión con el Espíritu Santo, y no solo cuando lo necesitamos, sino ya de todos los días, claro, y de eso se trata la vida con Cristo. Pero no está bien condenar a alguien porque se metió en un problema y ahora necesita salir de ahí, entonces busca a Dios. Antes, por el contrario, eso debe alegrarnos, porque esa persona entiende que el único que puede sacarlo de ahí es Dios. Entonces, si es tu caso, te felicito. Estás acudiendo al lugar correcto. Solo Dios te va a dar la fuerza y solo Dios te va a sacar de ahí. Ahora bien, David hizo algo más. Dice la palabra que David se fortaleció en Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Presta atención. Yo te ruego que me acerques el efod.
y Abitar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, Dios le habló a David: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. De cierto librarás a los cautivos. Y no te sigo leyendo la historia, pero te puedo contar el final. Todo terminó bien. La familia regresó a casa. Recuperaron lo perdido y todo volvió a su normalidad. Y gracias a Dios, todo estuvo bien. Te cuento la historia así para no alargarme tanto y no agrandar tanto las cosas, porque quiero concentrarme más en la actitud de un hombre que tenía claro su rol. Aunque él no había sido coronado como rey aún, ungido sí, pero coronado no, él tenía algo claro en su vida. David, para nosotros que vivimos hoy en el Nuevo Testamento, es un cuadro de lo que es un hijo de Dios. Aunque él vivía en la ley, aunque él vivía en otro tiempo, él hizo algo que nadie más hizo. Él ejerció un papel de rey, pero a la vez de sacerdote. Y esto es lo que hace diferente a David de todos. Él no fue oficialmente sacerdote, ok, pero hizo cosas de sacerdote. Y Dios le permitió. A otros no le permitió esto, pero a David sí se lo permitió. Por ejemplo, Saúl intentó ofrecer un sacrificio a Dios porque tenía afán y no esperó que el sacerdote Samuel llegara a ofrecer el sacrificio, y eso le costó su reinado, porque era rey, no sacerdote. Pero David, siendo rey, hizo cosas de sacerdote y Dios le permitió hacerlo y le respondió a través de todo esto, porque David tenía un corazón diferente a Saúl. Saúl se le había subido su cargo a la cabeza. Él se creía más que todo el mundo y había perdido su fe en Dios. Y tú ves a un Saúl que al principio hacía las cosas bien, pero después no, estaba lleno de temor. Cuando Dios le envía a destruir a Amalek, que es el enemigo que ataca en este momento a David, así que le saquea la ciudad. ¿Estamos? Es el mismo enemigo, los amalecitas. Es un pueblo Amalek. Cuando Dios le dice a Saúl, el otro rey, ve y ataca y destruye y acaba con todo lo que tenga Amalek, destruye sus ganados, destruye todo lo que haya allá, él no obedeció. Porque él fue a destruir a Amalek como Dios le dijo supuestamente, pero cuando vio el ganado de ellos y cuando vio que tenían ovejitas gordas y tenían buenas vacas y buenas cosas, entonces dijo, no acabemos con todo, dejemos estas cosas para nosotros. Pero Dios le había dicho, destruye todo. Él no lo destruyó todo. Y Amalek también es importante entender lo que significa para nosotros en el nuevo pacto, porque Amalek es descendiente de Esaú, y Esaú es el hermano de Jacob. Jacob y Esaú eran mellizos, hijos de Isaac. ¿Cuántos conocen la historia? Isaac tuvo 2 hijos. No se me vayan a perder, ok, porque yo sé que estoy dando muchos nombres. Solo quiero contextualizarte mejor para entender lo que significa para nosotros hoy. Porque Isaac tuvo 2 hijos. Uno nació primero que el otro. ¿Quién nació primero? Esaú. Esaú era el primogénito y quien debería llevar la bendición del primogénito, pero él vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. ¿Cuántos conocen la historia? Entonces Jacob, tomando por derecho legal lo que le correspondía, porque su hermano le había cedido ese lugar, se disfrazó con la piel de un animal, se untó la sangre del animal y entró donde su papá, que ya estaba viejo y estaba ciego, no veía, y se hizo pasar por su hermano Esaú, y entonces su papá lo bendijo a él, y toda la bendición del primogénito cayó sobre Jacob. Jacob nació después de Esaú, pero aún así se llevó la bendición del primogénito, porque el otro no valoró lo que Dios le había dado, no valoró su primogenitura. ¿Y qué significa esto? Esaú representa la vieja naturaleza, esa naturaleza carnal, la que estuvo primero. Y Jacob representa la nueva naturaleza, el que nació después, el que ahora vino a ser diferente y heredar todas las bendiciones del Padre, todas las bendiciones del primogénito. Y eso somos nosotros delante de Dios. En nuestra antigua naturaleza estábamos perdidos, lo habíamos vendido todo por platos de lentejas, pero ahora nosotros recibimos una nueva naturaleza. No estamos conforme a Esaú, sino conforme a Jacob. Ahora nosotros tenemos todas las promesas de Dios y las bendiciones del primogénito, porque así el Padre quiso hacerlo con nosotros. Que somos impostores, más o menos,
Porque nosotros no pagamos por lo que el Señor dijo que deberíamos pagar. El que pagó fue nuestro hermano mayor, Jesucristo. Nos vestimos con la piel del carnero, de la oveja, del carnero que mató, ¿cierto?, el hermano mayor. Fuimos ante nuestro Padre untados de la sangre del carnero y nuestro Padre nos bendijo como el primogénito. Eso hicimos nosotros, nos vestimos con la piel de nuestro Señor, con su sangre fuimos lavados y llegamos, y aunque no merecíamos nada, aunque no teníamos méritos suficientes para ser bendecidos, el Padre nos dio la bendición del primogénito y hoy gozamos de esas bendiciones. Pero Esaú representa la naturaleza de la carne. Por lo tanto, ahora Amalek, el pueblo que atacó a David y a sus hombres, del que estamos hablando, nace de ahí. Por lo tanto, Amalek representa las obras de la carne. ¿Sí estás conmigo? Amalek representa las obras de la carne que nacen de una naturaleza de pecado. Y vienen ahora esas obras de la carne a destruir y a hacer daño, porque ¿qué hace el enemigo? Tomar de las cosas del mundo y ofrecértelas para que, al igual que Saúl, caigas en ellas. Saúl tenía que destruir a Amalek, pero resultó tomando de lo de Amalek. Y ahí está la derrota de muchos cristianos. Quieren destruir y ganar y quieren conquistar cosas con Dios, pero les gustan las cosas del mundo. Entonces vamos en contra de Satanás, pero déjame comerme esta ovejita gorda, déjame probar un poquito de acá. Y esa trivialidad es lo que nos lleva a la derrota. Eso fue lo que le costó a Saúl su reinado. Por eso no pudo perpetuarse como rey ni su familia en el trono de Israel. Fue quitado de allí. Dios no se lo permitió. Y por eso, cuando él intentó hacer algo correspondiente al oficio de sacerdote, tampoco Dios se lo aceptó. Porque él quiso ofrecer un sacrificio y él no era sacerdote, pero es que su corazón estaba mal desde antes. Ahora viene David a sufrir consecuencias del otro, porque Saúl no quiso destruir a Amalek. Era el rey, era el responsable de destruirlo. No lo destruyó, los dejó. Ahora viene David y encuentra su casa desolada porque los de Amalek vinieron y se robaron las cosas y se llevaron su familia. ¿Qué hago? ¿Lloro por los errores de otro o doy mi batalla de fe y recupero lo que es mío? Esa es una decisión que nosotros necesitamos tomar, porque soy consciente que muchos de los problemas que hoy vives es porque otros cometieron errores. ¿Sí o no? Y eso lo vemos en las familias. Nuestros padres se equivocaron y hoy estamos pagando por eso. Tenían muchas cosas y en sus vicios vendieron, resultaron perdiéndolo todo, y ahora yo no tengo una herencia por culpa de ellos. Ejemplo hipotético, solamente estoy diciendo cosas que pueden pasar. Errores de otros nos afectan a nosotros, ¿sí o no? Pero llorar por eso no sirve de nada. Está bien que te eches una lloradita, pero ya, levántate y haz lo que tienes que hacer como un hijo de Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios y le dijo al sacerdote: necesito que me des el efod, préstame el efod. Pero David, eso lo usan solamente los sacerdotes. No importa, dame el efod. Yo también soy sacerdote. Yo soy rey y soy sacerdote. Por eso lo que hizo David fue un cuadro de lo que nosotros hoy somos en Cristo Jesús. Tú eres rey, puedes reinar en vida, pero tú eres sacerdote. Y tu ejercicio de sacerdote es lo que te suministra una autoridad de rey. Y no puedes olvidar esto. Si te digo que la autoridad que tienes puedes usarla en contra de tus enemigos, pero si dejo de decirte que es tu responsabilidad ofrecer sacrificio al Señor y entregarte como un sacerdote al servicio de Dios por amor a otros, te estaría dejando una doctrina incompleta, porque la autoridad la ejerces más fácilmente como rey cuando primero ejerces tu labor de sacerdote delante de Dios. Eres un sacerdote. Leímos en Apocalipsis, para empezar nuestro sermón, que Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, y para Él es la gloria, la honra, la alabanza por siempre.
porque Él es el sacerdote de los sacerdotes, el sumo sacerdote de los sacerdotes, y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Estamos en este momento reinando en vida, amén. Tenemos un rey de reyes sobre nosotros, amén. Tenemos al sumo sacerdote sobre nosotros, amén. No se me puede olvidar, no se nos puede olvidar que tenemos una responsabilidad. Y si David pidió el efod para hacer algo con respecto a la situación, es porque ahí hay un tesoro y quiero mostrártelo. El efod es un ornamento sagrado que usaban los sacerdotes únicamente. Nadie más podía usar eso. Pero David lo usaba. Por ejemplo, en segundo libro de Samuel capítulo 6 versículo 14 dice: David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. O sea, no fue la única vez que se puso ese efod. David en otras ocasiones usó el efod, que como les digo es un ornamento sagrado único de los sacerdotes. El efod, quiero hablarte del efod. Éxodo capítulo 28 versículo 6, miremos qué dice la Biblia acerca del efod. Éxodo 28 versículo 6. Harán el efod de oro, di conmigo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ok, ¿cuáles eran los materiales que se usaban para hacer el efod? Aquí están. Número 1, ¿cuál? Oro. Número 2, azul. Número 3, púrpura. 4 y 5, lino torcido. Cuando Dios le dice a Moisés que fabrique este efod, que será uno de los implementos usados por los sacerdotes de ahí en adelante para ministrar a Dios en el tabernáculo o en el templo posteriormente, le está dando las instrucciones exactas de cada uno de los ingredientes que debe llevar este efod. Porque cada una de estas cosas tiene un simbolismo para nosotros y es importante entenderlo. Lo harás con estos materiales, le dice Dios a Moisés. Número 7, versículo 7. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. El cinto de obra primorosa que está sobre él formará con él una sola pieza, y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vuelve a decir los materiales en este punto. Sigue leyendo. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. De obra de grabador de piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre los hombros del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Ahora escucha. Así llevará Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un memorial. Esto es muy poderoso, porque en el efod, que por acá tengo una imagen, no sé Joana si la tenemos, el efod que usaban los sacerdotes, que tenía estas sombreras, y en las sombreras tenían las piedras, y estaba escrito el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, o sea, de las tribus de Israel, estaban allí. Y tenía el sacerdote que presentarse delante de Dios y llevar ante la presencia de Dios los nombres de esas personas. Y ese era el ejercicio del sacerdote. ¿Sí estás conmigo? O sea, David, cuando se pone el efod, estaba llevando el nombre de los de las tribus de Israel. O sea, estaba llevando todo el pueblo encima de él. Él dijo: esto es en serio, yo me lo tomo en serio, y me pongo estas personas encima, y voy ante Dios e invoco a Dios por ellos, no solamente por mí, también por ellos. Y ese es el trabajo de un sacerdote. Tú eres rey y tú eres sacerdote, y en tus hombros están los nombres de personas que son tu responsabilidad delante de Dios. Si tú tienes una familia, quiero que sepas que tú tienes unos nombres allí que pesan sobre tus hombros, por los cuales deberías ser un muy buen sacerdote delante de Dios, porque esas personas dependen de ti. Quizá ellos no están hoy acá. Tú has venido a presentarte por ellos, y en nombre de ellos también estás acá. Dios te ve a ti, pero también ve las personas que están sobre tus hombros. Y si tú estás haciendo tu trabajo con lealtad, eso trascenderá, irá y cubrirá a esas personas que están sobre tus hombros. Tu trabajo de sacerdote es muy importante, porque por ti esos que están escritos en tus hombros serán salvos.
pero tienes que hacer un trabajo de sacerdote. Y de rey, claro, por supuesto. Pero es que para uno reinar necesita primero ser un buen sacerdote. Yo no puedo llegar a mi casa y tratar de que todos sean salvos cuando yo no estoy ejerciendo mi papel de sacerdote. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Tenemos que ir y presentar en oración a esas personas que amamos. Quizás Satanás ha hecho lo que hizo Amalek. Vino a tu casa y llevó cautivas a personas. Y de pronto tú has visto integrantes de tu familia que están cautivos, porque Amalek los amarró a algo, se los llevó presos en algo. Esas madres que hablan con sus hijos y tratan de hacerles caer en la cuenta de sus errores que van mal y tratan de reconvenirlos, pero es como si nada funcionara. Sus hijos están enceguecidos por los males de este mundo, hundidos en vicios, hundidos en problemas, malas amistades. Y aunque sus mamás, su papá les dan cantaleta y les hablan y les insisten, es como si ellos no escucharan, nada les importara. Y tú dices, pero ¿yo qué hago con este hijo? ¿Cómo más le explico? ¿Cómo hago para que ame a Dios? ¿Cómo hago para que entienda que este mundo es peligroso? Yo te voy a decir cómo debes hacer. Ponte tu efod y ve al lugar, al santuario con Dios y preséntate como un sacerdote, porque Dios hará con tus hijos lo que tú no puedes hacer con ellos. Dios sí tiene el poder para atraer el corazón de ellos. Dios sí puede hacer algo para salvarlos, pero tu trabajo de sacerdote tienes que hacerlo y no cansarte, porque están sobre tus hombros y esto pesa, yo sé. No es fácil, pero el Señor quiere que tú hagas algo, porque si tú llegaste a Dios es porque a través de ti la salvación llega a tu familia también. ¿Alguien cree eso? Esto no es un juego, esto es en serio. Amalek vino y se llevó cautivo a alguien. Ve, ponte el efod. Antes de salir a pelear y a dártelas de rey, ve y sé un sacerdote. Ve y preséntalos delante de Dios. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y sí, ponte tus vestiduras y pelea en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor te dará la victoria sobre estos problemas que acechan en tu casa. Porque la cautividad quizá no es ir al mundo y llevarlos a hundirse en un mundo de pecado solamente, no sé. Pero quizá Satanás trajo enfermedad y dejó cautivo a alguien de tu familia con una enfermedad. Quizá vino y trajo depresión, tristeza al corazón de alguien de tu familia y a ti te duele verlo así y has tratado de ayudarlo, pero no encuentras cómo hacerlo. Un pensamiento se convirtió en una fortaleza en la vida de uno de tus hijos o de un familiar, y entonces sacarlo de esa razón, de ese razonamiento, se hace difícil para ti. Pues lo que para ti es difícil, para Dios es fácil. Confía en Dios, haz el trabajo de sacerdote y Dios hará lo que tú no puedes hacer. Pero sobre tus hombros están los nombres de esas personas que Dios puso para que tú los lleves a Él. Y si te parece que no está funcionando, ten paciencia, esto funciona. Más poderoso es el Dios que está en ti que el diablo que está en el mundo, dañando y destruyendo. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos creen eso? El poder lo tienes tú. Entonces no te desanimes, no te canses, ponte el efod y preséntate delante de Dios. Esto no es algo para tomarse a la ligera, es una responsabilidad. Es el cielo y el infierno. O sea, esto no es un tema de una baraja, como decía la canción de Rescate, no es cuestión de suerte, es el cielo y el infierno. Piénsalo. Tú recibiste a Cristo, naciste de nuevo, muy bien. Vamos juntos a las bodas del Cordero, vamos a estar con Dios para siempre. Pero ¿te gustaría estar en esa mesa solo? ¿Te gustaría estar en esa mesa sin tu familia? Sin las personas que Dios puso en esas piedras de ónice que van en el efod que tú debes ponerte como sacerdote de Dios. ¿Quieres llegar con las manos vacías delante de Dios diciéndole: Señor, no lo hice, me dio pena, no fui capaz, me daba pereza orar por ellos, no encontré la manera de hablarles? No, eso no es disculpa. Tú eres un sacerdote y tienes una responsabilidad delante de Dios. Sobre tus hombros están personas, y veo sobre muchos de los que están aquí miles de personas en sus hombros, porque sé que aquí hay personas que son llamadas al ministerio, a llevar la palabra de Dios a miles de personas alrededor del mundo.
porque sé que sobre unos pesa más que sobre otros, lo sé, eso es de acuerdo al llamado. A veces me levanto a orar y comienzo a orar y Señor, gracias, y hago mi ejercicio, mi rutina de oración, y el Espíritu Santo comienza a ponerme nombres, personas. Y entonces comienzo a orar, Señor, no sé cuál es la necesidad, cuál es el problema, y entonces Dios me trae otras, y ahí estoy orando. A veces digo, Señor, ya está bien la lista. Y Dios me dice, no, alguien más. Muchas veces ni siquiera me sé el nombre, pero Dios me muestra sus rostros. Y me toca. No tengo opción. Yo me metí en esto voluntariamente y el Señor fue el que me invitó a hacerlo. Yo le acepté su llamado y aquí estoy. Y tengo que responder a Dios por eso, ¿o no? Soy sacerdote. Tú también lo eres. Y tienes unas piedras de ónice donde están grabados los nombres de las personas por quien tú eres responsable. Por eso necesitas hacer tu trabajo bien hecho. No te vas a quedar solo llorando que porque tu familiar se está perdiendo, o porque tu familiar está enfermo, o porque alguien de esas personas que Dios puso en tus hombros está mal. No, llorar no soluciona nada. Tú te levantas y das tu batalla de fe, pero tú te metes en oración, tú vas a ese lugar donde se meten los sacerdotes, te pones el efod y haces que a través de ti llegue la salvación a esas personas. Sí, Dios Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él es el único mediador, Él es el que se entregó en sacrificio, nadie de nosotros lo hizo, pero ahora nosotros somos sacerdotes del sacerdote, ¿o no? Lee Hebreos. Somos sacerdotes que tenemos la responsabilidad de llevar a otros a Cristo, pero llevar a otros a Cristo es de la siguiente manera: yo los llevo primero a Cristo sobre mis hombros, y cuando los llevo sobre mis hombros, luego ellos llegarán voluntariamente a Cristo, porque el Espíritu Santo hará la obra. Esa parte que tú no puedes hacer, la hará Dios. Amén. Y dice ahí la escritura que el efod estaba hecho de algunos elementos importantes que cada uno tiene un significado para nuestras vidas. ¿Cuáles eran los materiales del efod? Número 1, oro. ¿Cuál era el primer material? Oro. Y el oro en las escrituras habla de dos cosas. Número 1, de la naturaleza divina de Dios. Y número 2, de la fe del creyente, del cristiano. Eso es el oro. La naturaleza divina de Dios y la fe del creyente. ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees en Dios realmente? ¿Tú crees que Dios puede hacer eso que parece imposible? Si aún no te convences de algo, es porque seguramente te falta más hacer las prácticas de sacerdote, entrar más con Dios para que tu fe crezca. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más palabra tú tienes, más fe tienes, y haces crecer esa fe, dice la palabra, sobre edificados en la santísima fe, orando en el Espíritu. Es decir, tú recibes la fe por la palabra, pero la haces crecer cuando pones esa palabra en tu boca, cuando tú la hablas, cuando tú comienzas a declarar lo que Dios dijo, cuando replicas lo que Dios dijo, lo pones tú en tu boca y lo haces andar. Cuando comienzas a orar en el Espíritu, en otras lenguas, no sé, cuando dejas que fluya, estás haciendo que tu fe se haga más fuerte. Te sobreedificas en la santísima fe. ¿Y cuántos quieren más fe? ¿Cuántos quieren crecer en fe? Porque la fe, dice la palabra de Dios, es como el oro. Un día Dios le dijo un mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos. Le dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes ninguna necesidad de ninguna cosa, pero yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que de verdad seas rico. De mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Porque la fe es la verdadera riqueza. Lo que está diciendo el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro. ¿Quién tiene esa fe? ¿Quién tiene ese oro que nosotros necesitamos? Dios. Si tú quieres conseguir fe, tienes que ir donde el que tiene la fe. Tienes que ir a Dios. Tienes que ir y presentarte como el sacerdote a adquirir más oro. La fe es la verdadera riqueza, porque el que tiene fe puede tener cualquier cosa. No importa lo que sea. Todo lo puedes tener, porque para el que cree todo es posible. Jesús dijo, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a esa montaña que se quite de ahí, se arroja al mar, y ella les obedecerá. Y para ustedes nada será imposible.
Y no es que la fe de un grano de mostaza sea pequeña, no. Está hablando de que el grano de mostaza es pequeño. Pero aunque tú te sientas tan pequeño como un grano de mostaza, puedes tener una fe tan grande que puedas arrojar montañas al mar. No se trata de tu condición de hoy. Es que tú busques al que tiene esa fuente de fe para que te llene de ese oro puro, ese oro que vale mucho. Ese oro que cuando lo pones a funcionar, entonces con ese oro puedes comprar lo que sea. Si tú necesitas una casa, necesitas fe para obtener esa casa. Quizá no tengas la plata, pero con fe la puedes obtener. Porque la fe puede hacer aparecer ese dinero. Con fe tú puedes hacer que una enfermedad que está atormentándote se vaya. ¿O no? Y con plata puedes pagar todos los médicos del mundo. Puedes pagar los tratamientos más caros del mundo. Y se te acaba la plata y se te acabó todo. Porque el dinero tiene un límite. Quieres invertir y comienzas a invertir, pero cuando se te acaba el dinero, entonces ya te quedaste ahí, te toca parar tu obra. Pero el que tiene fe nunca para, porque la fe no tiene límites. La fe es oro puro. Y la fe es el oro característica del efod que portan los sacerdotes. ¿Quién es el que carga el oro puro? Los sacerdotes. ¿Tú eres sacerdote de Dios? Entonces te invito a que vayas al santuario y adquieras más oro del dueño del oro. Que te dé más fe, porque entre más fe tú tienes, más cosas vas a alcanzar en esta vida y vas a hacer muy bien tu trabajo de sacerdote, porque para ganarte a los tuyos necesitas mucha fe. Y es con fe que se logran estas cosas. Dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, escucha, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando hayan diversas pruebas, ¿qué tienes que hacer tú? Alegrarte. ¿Por qué? La aflicción para el Hijo de Dios es pureza. El oro se purifica en el fuego. Satanás te ataca, quiere destruirte. Pero si tú eres un buen sacerdote, Satanás te estará haciendo un favor, porque a través de cada aflicción que tú atravieses, estás haciendo tu fe más pura. ¿Dónde es el mejor lugar para hacer crecer la fe? Cuando tú estás hablando la palabra de Dios en medio de una circunstancia difícil, ¿o no? El problema te estira la fe, porque te hace depender de Dios cuando no hay más de qué depender. No tienes otra opción y tienes que aferrarte del único que puede sacarte de ahí. Y entonces tu fe comienza a crecer. En el problema la fe crece. Entonces mira cada problema como la oportunidad para hacer tu fe más grande. ¿No les gustó? Pero así crece la fe, ¿o no? Porque cuando todo está bien, pues hasta se nos olvida orar. Pero cuando las cosas están apretadas, ahí sí, ay Dios mío, aquí estoy, Señor, por favor. Por favor, y Dios es lindo, Dios es hermoso y Él te recibe y dice, claro, aquí estoy, te voy a ayudar, siempre he estado, siempre. ¿Me buscas? Tranquilo, me encuentras. ¿Qué necesitas? Y tú comienzas a depender de Dios. Y entre más tú escalas con Dios, más te haces dependiente de Dios. Eso es bueno, ¿no? Es bueno, pero zafarse de ahí es muy peligroso. Porque entre más alto tú vayas con Dios, despegarte de Él, el golpe es más duro. Y eso es una gran verdad. Cuando yo miro todo este lío en el que me metí, esto de ser pastor y esto que hago, veo que ya no tengo ninguna otra opción sino seguir pegado a la fuente de mi oro. No tengo otra opción, porque yo no podría sostener esto. Yo no podría hacer nada, ya dejé mi vida atrás, yo ya renuncié a todos mis sueños, ya no tengo opción de volver. Un día que estaba cansado, abrumado por muchos problemas que pasaban, me sentía triste, traicionado. Le metía mi corazón y hacía de todo para poder solventar los gastos que la iglesia tenía y estaba con mi esposa dando una batalla dura. Ese día yo le dije a mi esposa, amor, la verdad yo no puedo más con esto.
Yo no sé por qué tengo que complicarme la vida haciendo esto. Yo voy a entregar todo, voy a tirar la toalla. Y ya, y vuelvo otra vez a lo mío y me pongo a trabajar juicioso y salgo y listo, no pasa nada. Y iba a llamar al dueño de la bodega, estábamos en la 42 y le iba a llamar para decirle, de hecho lo alcancé a llamar para decirle que le entregaba, que esto quedaba ahí. Y cuando yo iba a hacer eso, me puse a pensar y me di cuenta que yo no tengo a dónde ir, que yo no tengo opción, que volver atrás sería la peor decisión de mi vida. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de hacer esto. Entonces dije, no puedo, no tengo a dónde ir. Es que dependo de Dios, es que solo con Dios yo puedo, además, vivir una vida con el corazón vacío y triste de saber que no hice lo que Dios me llamó. No, yo no quiero eso. Entonces estábamos por allá en Yopal y yo estaba en una hamaca ya sentado, pensando en cómo terminar todo. El Señor habló a mi corazón. El Señor me dijo, levántate y sigue adelante. Yo estaba como Jonás debajo de esa calabacera. Así estaba yo. Pero el Señor me dijo, no, levántate. Haz lo que te mandé a hacer. Eso es fácil. Mi yugo es ligero. Mi carga es liviana. Para tú poder seguir adelante con el peso que llevas sobre tus hombros de tantas personas que puse sobre ti, tú simplemente necesitas tener siempre claro que eres un sacerdote y que sin mí nada puedes hacer. Que la fuerza te la doy yo y yo sacaré adelante toda esta situación y traeré la solución. Y entonces volví, era una Semana Santa, recuerdo, y le dije a mi esposa, amor, seguimos adelante, y ese día decidimos seguir adelante y aquí vamos. Sin Dios es imposible, solo con Dios se puede. Pero a medida que tú avanzas con Dios, más dependientes te haces de Él. Dante Gebel dijo estas palabras: el cristianismo es como la mafia, el que entra nunca sale. Bienvenidos. Cuando tú conoces a Dios ya no hay retroceso, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay cómo volver atrás. Porque el Señor te sacó de Egipto, que es el mundo, ¿no? El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que es tipo del mundo, de las garras de Faraón, que es como el diablo, y los llevó hacia una tierra que Dios les prometió, una tierra que fluye leche y miel. Porque ¿para qué? Pero estar con Dios es una bendición, ¿o no? Es comer de la buena tierra. Eso es Dios, Dios nos da lo mejor. Pero los llevó hasta un punto en el cual tocaba tomar decisiones claras. Había un mar que se interponía entre el propósito, ¿cierto?, y el mundo que estaban dejando atrás. Y su decisión fue avanzar. Entonces Dios hizo lo sobrenatural, abrió el mar en dos y ellos cruzaron por tierra seca. Y una vez cruzaron y estaban del otro lado, el mar se cerró. Ya no hay vuelta de hoja. Ya si alguno que quería volver a Egipto tenía que ahogarse en ese mar. Ya no hay forma de volver atrás. Si tú decidiste seguir a Cristo Jesús, bienvenido a la tierra prometida. Eso es tierra buena. No es una tierra libre de peleas, es una tierra con muchas peleas, pero te aseguro que en cada una de ellas tu fe crecerá. Y tendrás un oro más refinado, un oro más valioso, y con ese oro podrás hacer muchas cosas para Dios. Comerás del bien de la tierra, te alimentarás de la verdad, vivirás una vida bendecida, abundada, libre de maldiciones, libre de enfermedades, y luego al final de tus días verás a tu Creador cara a cara y dirás: valió la pena. Valió la pena no rendirse, valió la pena seguir siendo ese sacerdote que entraba a ese lugar donde Dios siempre me estaba esperando. El oro te hace rico, la fe te hace rico, y rico es rico en todas las áreas de tu vida. Sacerdotes de Dios, ¿están presentes? Que Satanás no se quede con los tuyos. Da tu batalla, sé un buen sacerdote. Amén. Dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, Él es el que tiene ese oro que tú necesitas y el que hace que ese oro
funcione para lo que lo necesitas. Entonces pon tus ojos en Él, y el gozo que está puesto delante de ti te dará la fuerza para soportar ese momento de dificultad. No sé si hoy estás pasando por alguno, de pronto sí, de pronto alguna persona aquí está pasando una dificultad, un momento difícil. Sientes que Amalek está ganando la batalla, sientes que estás perdiendo tú y que no hay esperanza. Tranquilo, no te preocupes. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ve como el sacerdote, ponte ese efod. No puedes abandonar, no, porque en tus hombros hay personas. No puedes abandonar. Esto no es solo por ti, es también por los que están detrás de ti. Si tú tienes hijos, me entenderás más fácilmente lo que te estoy diciendo. Porque muchos, solo por el hecho de pensar en sus hijos, no abandonan y siguen adelante. ¿Sí o no? Porque entienden el peso de la responsabilidad que hay en esas piedras de ónice. Entienden que ese pectoral hay que cargarlo como es, y que para yo tener la fuerza necesito ese oro, esa fe refinada en fuego, que me hace cada día más rico, que me hace ver las cosas que no son como si fuesen, que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa fe que me deja ver lo que hay después del momento difícil que estoy viviendo, que me deja ver que Dios tiene algo grande, poderoso para mi vida y para mi familia, y que vale la pena seguir adelante aunque el camino se ponga difícil. Hay un camino ancho, muy ancho, pero lleva a la muerte. Tú no vas por ahí, ¿cierto? Hay un camino angosto. Hay tropiezos, es en su vida, pero lleva a la vida, y por ahí vamos nosotros. Amén. Necesitamos fe para correr ese camino. Lo número 2 en los ingredientes es el azul. El azul. El azul habla del cielo, de la vida del Espíritu, de reflejar la gloria del Espíritu Santo y de su palabra en tu vida. De eso habla el azul. Esas moléculas de gas, nitrógeno, oxígeno, eso que tú estás adquiriendo cuando estás metido en la presencia del Señor, cuando estás buscando más de Él, cuando estás siendo ese sacerdote que presenta a otros sobre sus hombros delante de Dios. Dios está a la vez, mientras te pone oro sobre ti y te hace cada día más una persona de fe, también está haciendo que el cielo se refleje a través de tu vida. Te está haciendo más puro, te está mostrando, te está haciendo ver ante el mundo la solución. Porque este mundo mira hacia el frente y por eso solo ven problemas. Pero nosotros miramos hacia arriba y vemos algo despejado y creemos que hay solución, ¿o no? Sabemos que en Dios lo tenemos todo. Pues Dios quiere hacer que ese cielo se transmita en tu vida, y Él lo hace poco a poco. Gradualmente el Espíritu Santo está formando en ti a la persona de Jesús. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú estás hoy viendo quizá un poco oscuro, porque así nos pasa a todos, vemos un poco oscuro. Como dice aquí la palabra, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Pero dice la palabra que si nos mantenemos mirando, entonces somos transformados de gloria en gloria conforme a la misma imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. Porque Él está haciendo que nuestra vida sea un reflejo del cielo en esta tierra. Si tú eres rey de un reino invisible, que es el reino de Jesucristo, en un mundo caído, tú necesitas que el mundo que te ve deje de ver el mundo y comience a ver en ti el cielo. Para que vean que en ti hay algo diferente que ellos necesitan. Porque ellos en sus malas decisiones, aunque te duela ver que van de cabeza hacia lo malo, si tú estás haciendo tu trabajo de sacerdote, en algún momento de la vida ellos volverán otra vez, vendrán otra vez, estarán como recapacitados de todo lo que están haciendo mal y dirán: necesito cambiar mi vida, necesito regresar. ¿Y cuál va a ser la luz que ellos vean? Te van a ver a ti. Y verán a través de ti el cielo, y tú los llevarás al cielo, porque tú eres el sacerdote de ellos, aunque ellos nunca lo supieron. Pero no importa, porque hacemos nuestro trabajo para Dios y lo hacemos por amor a Dios y por amor a ellos. Entonces, ¿vale la pena o no? ¿Nos vestimos de azul también?
no solamente de oro, nos ponemos fe, pero nos ponemos el cielo en nosotros también. El Espíritu Santo, la palabra de Dios que corre como el agua. Lo siguiente es color púrpura. Y púrpura significa realeza, significa reinado, autoridad. Nos conlleva a una autoridad espiritual, porque los reyes se vestían de púrpura, color púrpura. Ese era el vestido de los reyes. Y entonces cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tu fe está arriba, tú ves a tus enemigos pequeños y usas tu autoridad y los pisoteas y puedes ganarles de una manera más sencilla. Esa autoridad está sobre ti, así tú tengas una relación descuidada con Dios. Yo sé, esa autoridad sigue estando ahí porque tú eres un hijo de Dios y Él te dio a ti el poder. Pero cuando tú tienes una relación descuidada con el Espíritu Santo y tu comunión está rota, no eres consciente de esa autoridad, por eso te cuesta usarla. Aunque la autoridad está, se te hace difícil enfrentar a tus enemigos porque no te crees o no te sientes merecedor de esa autoridad que Dios te dio. Si por ejemplo a mí me llaman y me dicen: pastor, venga, ore por una persona que está endemoniada, yo voy y oro y el demonio se va, ¿o no? ¿Qué es un demonio? Nada, un bicho ahí sin poder. Y el nombre de Jesús es más grande y más poderoso. Pero les soy sincero, si alguien me llama y me dice: venga y ore por tal persona que está con un demonio, yo digo sí. En cualquier caso digo voy, listo. Cuando yo salgo, inmediatamente los pensamientos comienzan a chocarse. Porque si yo no estoy en un momento de comunión con el Espíritu Santo como debo estar siempre, pero si por tantas ocupaciones o tantas cosas he descuidado eso, inmediatamente me tengo que comenzar a librar una batalla allí, porque me siento sin autoridad. Aunque tengo la autoridad, me comienzo a sentir sin autoridad. No sé si me estoy explicando. Cosa diferente si yo estoy ahí en oración y tengo mi fe disparada y estoy metido con el Señor y me llaman en ese momento: ven y oras por esa persona que está endemoniada. Yo salgo como un tote, digo claro, amén, en el nombre de Jesús, y eso no dudo una, y voy con toda. Es diferente. Por eso te doy un buen consejo como pastor: cuida mucho tu comunión con el Espíritu Santo, porque la comunión con el Espíritu Santo es lo que te da la convicción de esas cosas que son tuyas y te da la convicción de esa autoridad que tú tienes en Cristo. Si tú descuidas la comunión con el Espíritu Santo, entonces comienzas a dudar de esa autoridad, y por eso es que el enemigo comienza a ganar ventaja sobre tu vida. Y el ejemplo fácil es con mi esposa. Yo tengo una esposa muy linda, 15 años ya vamos a cumplir de casados, y nosotros tenemos momentos muy lindos de compartir. Nos sentamos en la mesa, cenamos, hablamos y estamos así, y hay momentos de intimidad que son preciosos. Pero durante el día, cuando yo tengo que ir a hacer mis cosas y ella también las suyas, y cuando estamos cada uno embolatado en su agenda, en sus cosas, siempre estamos enviándonos el mensaje por WhatsApp o la llamada: mi amor, ¿cómo vas? Bien, mi vida, aquí estoy, ¿qué haces? ¿Ya recogiste a la niña? No, ya voy a pasar. Toca pagar una factura, bueno, está bien. ¿Qué toca hacer esto? Ok. Y estamos todo el tiempo. Eso se llama comunión. No es intimidad, es comunión. Lo mismo pasa con Dios. Tú no todo el tiempo tienes intimidad con Dios, pero sí puedes tener comunión con Dios todo el día. ¿Sí ves la diferencia? Tú puedes sacar un tiempo en la mañana o en la noche, no sé cómo te gusta, o en las dos, y dedicarlo exclusivamente para estar con Dios en oración y para llenarte de su Espíritu Santo y sumergirte en su palabra, y eso es un momento de intimidad maravilloso. Pero si te vas todo el día a tus cosas y te olvidas de tu Dios, estás rompiendo tu comunión con el Espíritu Santo. Solo quieres tener intimidad y no comunión. Las dos cosas son importantes. ¿Qué tal mi esposa saber que yo solo la quiero por la intimidad y no por la comunión? Pues sería feo, ¿no? ¿O no? No, mi amor, no nos hablamos, pero ay, ahora sí. Ya cuando quiero lo otro, entonces sí. No. Como que sería feo, ¿cierto? Pero si en el día yo me preocupo por ella y le pregunto: ¿cómo estás? Te amo. ¿Cómo van las cosas, amor? Te recojo y vamos a almorzar juntos. Ok, listo, yo paso por ti. Oh, mi amor, no alcanzo, pero yo trato de llegar lo más rápido, etcétera. Esa comunión hace que nuestra relación se mantenga viva
todo el tiempo y no solamente en los tiempos que estamos en intimidad. Tú tienes un Dios con el cual debes tener intimidad y también comunión. La comunión es de todo el tiempo. Tú puedes estar en el Transmilenio y ahí estás en comunión con el Espíritu Santo. Tú puedes estar en tu trabajo y ahí estás hablando con Él. Y ahí te estás llenando de Él y estás contándole tus cosas y lo estás alabando, estás adorando al Señor. Puedes estar en tu trabajo, en cualquier lugar donde te encuentres y ahí estás en comunión con el Espíritu Santo. Y eso te da a ti una autoridad superior, o te da mejor una seguridad de tu autoridad en Cristo. Ahí es donde estás vestido de púrpura todo el tiempo. Es donde estás vestido de esa autoridad como un sacerdote que opera como rey, que si toca poner por debajo de nuestros pies a nuestros enemigos, lo ponemos porque tenemos la seguridad que aquí el que manda soy yo, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y no los demonios que vienen a robar a mi familia. No, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero como estoy en esa comunión soy consciente de esa autoridad. No sé si me estoy explicando. Vamos a cuidar esa comunión y vamos a tener más intimidad con el Espíritu Santo. Hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas son muy importantes. Nos llenamos del Señor. En Lucas, en el capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. O sea, para mí es más importante ser ese hijo de Dios amado que está en el corazón de Dios, que salir al mundo a mostrarme como el campeón, como el bueno del paseo, como el poderoso. Creo que para tener un buen reinado en este mundo espiritual necesitamos primero tener un buen sacerdocio. Amén. Reyes y sacerdotes en este lugar. Antes de pelear la batalla, David se puso el efod. Antes de ir a buscar a su familia, David se puso el efod. Antes de ir a decirle a esos hombres malos que habían robado, que habían dañado, que habían secuestrado a su familia y hacerlos regresar a casa, él sabía que tenía que primero ministrar a Dios y tenía primero que consultar a Dios y fortalecerse en Dios. Por eso tú te fortaleces en Dios y te llenas del Espíritu Santo y luego ve y gana, porque el Señor está contigo. Aleluya. Lo siguiente es el rojo. Di conmigo el rojo. El rojo, lo que le sigue al púrpura en el orden divino de lo que estamos hablando. Un color muy rico. ¿Cuál es este color? El color de la sangre. El color rojo, la sangre de Jesús, es lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios, que nos limpia las conciencias de pecados y de impurezas. Es la sangre de Jesús. Nosotros teñimos nuestros vestidos en sangre. Estamos todo el tiempo ahí llenándonos de Dios, pero recordando que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús te limpia de los pecados pasados, ya te limpió, ya los borró, pero también te limpia de los pecados que puedas cometer hoy. Por eso siempre necesitas estar como sacerdote para que la sangre de Jesucristo te limpie. Y te limpiará los pecados de mañana, porque aunque ya fuimos redimidos, nos seguimos equivocando. ¿O hay alguien aquí que haya alcanzado la perfección? ¿Alguien aquí ha alcanzado la perfección? No. ¿Cierto que no? Ninguno. Todos cometemos pecados. Todos fallamos, en momentos no le damos al blanco. Eso quiere decir que todos necesitamos siempre estar bañados con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es nuestra Pascua. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ponían la sangre del cordero en el marco de la puerta para que cuando la muerte pasara por esa casa no pudiera entrar, porque la sangre se lo impedía. La sangre del cordero no le permitía a la muerte entrar a matar a nadie de la casa. Ella iba por los primogénitos, pero la sangre estaba en la puerta. Entonces la muerte sabía que en esa casa no podía hacer nada y le tocaba ir a buscar una casa donde no hubiera sangre. Asegúrate que tu puerta, que tu vida está llena de la sangre de Jesús. El devorador no podrá entrar a matar a nadie de tu familia.
Esos que están sobre tus hombros, por quienes tú das tu batalla, por quienes tú te metes como un sacerdote ante Dios, ellos son guardados por ti. Quizá nunca lo entiendan, quizá nunca lo sepan, pero en el cielo lo entenderán y sabrán que tú diste tu lugar de sacerdote por ellos, y la sangre de Jesucristo fue lo que trajo esa protección. Es por la sangre de Jesús. Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero inmolado. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. O sea, tú siempre tienes que entregar y presentar tu cuerpo delante de Dios. Que la sangre de Jesucristo sea lo que te lava siempre, porque la sangre de Jesús es lo que nos ha venido limpiando, ¿o no? Cada día vamos mejor, que es lo que nos lleva a lo que sigue, y es el lino fino torcido. Y este es nuestro último ingrediente, que habla del blanco, de las vestiduras blancas, de la pureza de la vida, de la conducta del Hijo de Dios en la vida práctica. A medida que tú eres limpio por la sangre de Cristo, tu conciencia también se limpia. Ahora eres capaz de caminar sobre una vida pura, sobre una vida de autoridad, pero una vida que refleja mucho más la vida del Señor. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Aleluya. ¿Cuántos se están preparando para ese día? Y a ella, ¿quién es la esposa de Cristo? Di soy yo. Di soy yo. Y a ella, a la esposa de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. O sea, esto habla de una vida que ahora es santificada, una vida santa delante de Dios. Jesús dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Eso es Apocalipsis 3:18. Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Le dijo a la iglesia tibia de los últimos tiempos: yo te aconsejo que de mí compres estas vestiduras blancas, como compraste el oro también. Yo quiero darte fe. Yo quiero vestirte como un rey también, lleno de autoridad. La sangre de Jesucristo te limpia siempre de todo pecado. Pero también quiero que de mí compres vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que tú andes con vestiduras blancas en esta tierra. Entre más tiempo pasas como sacerdote, ministrando ahí en el Señor, más tiempo en tu comunión, en tu intimidad con el Espíritu Santo, tus vestiduras se hacen más blancas. O pregúntale a la persona que vive contigo si Dios sí ha hecho algo en ti o no. Eso es una buena pregunta, porque los que mejor saben acerca de tu desarrollo es los que te ven todos los días, ¿o no? Ellos dicen: sí, has cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo veo en mi esposa, que llevamos más de 15 años, bueno, ya de casados 15, pero la conozco más de 15, y yo veo en ella que no es la misma persona que era cuando la conocí. No es la misma. El Espíritu Santo ha hecho una obra muy grande en ella. Ella es una mujer mucho más sabia que antes, una mujer de fe, muchísimo más que antes. Una mujer amorosa, una mujer de santidad, una mujer que camina con Dios. Yo lo he visto todos los días, he visto cómo Dios la ha llevado cada día más a vivir con esas vestiduras blancas. Y espero que ella también haya visto lo mismo en mí, ¿no? Que si yo le pregunte, ella responde y diga: sí, claro, no eres el mismo, Dios te ha transformado muchísimo. Porque Dios nos quiere hallar con vestidos blancos. Cristo ya viene y nos llevará a las bodas del Cordero, y lo estamos esperando. Pero lo queremos esperar con vestiduras blancas. Amén. Y vamos ahí siempre con esas piedras sobre nuestros hombros, esas piedras de ónice. Si tú haces bien tu trabajo de sacerdote, que es en lo que me he enfocado hoy, esos que están escritos en esas piedras, esos que están escritos en tus hombros, esos que llevas sobre tus hombros, créeme que ellos también servirán al Señor y amarán a Dios como tú lo amas. Pero es un buen sacerdote.
¿Qué tal si te pones sobre tus pies un momento, iglesia, ahí donde estás? Aleluya. Tenemos un Dios bueno.